La clase de hoy corresponde al agua, las funciones del agua, las propiedades del agua y los desequilibrios que se acompañan cuando hay un aporte insuficiente o una pérdida excesiva de agua. Entonces, definimos lo que es el agua. El agua es un líquido vital porque en él se llevan a cabo todas las reacciones químicas que posibilitan la vida. Entonces, el cuerpo humano está constituido en un 70% de agua. Un adulto normal de 70 kilogramos, entonces, está formado por un 70% de agua. Este porcentaje va a variar según la edad, según el sexo y según el tenor de grasa corporal, que son los determinantes. Un individuo con alto tenor en grasa corporal va a tener menor cantidad de agua. Un hombre de 70 kilogramos peso tiene aproximadamente 45 litros de agua. Para entender la importancia del agua debemos considerar que todos los órganos vitales, el cerebro, el pulmón, el corazón, el hígado, los riñones, así como la médula ósea, están formados por agua en un porcentaje que varía entre el 65% al 85% y en el caso del agua, en el caso del hueso, hasta un 30%. La mayor parte del agua se encuentra en el interior de la célula y cumple con funciones vitales. Las funciones más importantes del agua desde el punto de vista biológico son las siguientes. En el agua se llevan a cabo todas las reacciones químicas del cuerpo. Es el medio indispensable para que las reacciones vitales ocurran. No solo permite estas reacciones, sino que también transportan los nutrientes necesarios y también constituye el medio por el cual la célula elimina sus desechos. En la digestión de los alimentos es indispensable el aporte de agua, así como también para mantener la temperatura corporal y ambiental. El hábito de beber agua con asiduidad es sinónimo de salud. Empezamos por el primer punto, que es el control de la temperatura corporal. En el cuerpo, el agua tiene la capacidad de perderse al estado de vapor y salir por la piel, que se denomina perspiración insensible, y eso se debe gracias a que el agua es capaz de formar puentes de hidrógeno. La combustión de los alimentos rompe esos puentes de hidrógeno porque se libera calor y eso permite la evaporación del agua que termina perdiéndose por toda la superficie corporal. El agua, eliminado de esta forma, absorbe el exceso de calor generado en el cuerpo, por lo tanto amortigua la temperatura corporal. Entonces, cuando hace frío, cuando la temperatura ambiental es baja, se libera calor, por eso es que el cuerpo quiere consumir alimentos muy calóricos, como por ejemplo los carbohidratos, y sin embargo, cuando hace calor, sucede exactamente lo contrario. El agua se evapora en la superficie de la piel y eso conduce a la aparición del sudor, que tiene como finalidad disminuir la temperatura, o sea, amortiguar el cambio de temperatura corporal. El agua es un transportador nato de nutrientes. Dijimos que las células reciben sus nutrientes a partir del medio externo. En el medio externo encontramos agua. Entonces, el agua que se encuentra en los vasos sanguíneos es capaz de transportar vitaminas, minerales, glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, todos los nutrientes que el cuerpo necesita. Está presente en el interior de los vasos sanguíneos, junto con el paquete globular, y eso se denomina plasma sanguíneo. El plasma en el interior de los vasos sanguíneos puede estar formado en un 90%.
ayuda a eliminar toxinas. Todas las toxinas o todos los productos de desecho son enviados a los vasos sanguíneos. El riñón filtra el agua que viene a partir de esos diferentes vasos sanguíneos y termina eliminando los productos de desecho junto con el agua. Esto se denomina orina y la orina es el principal medio para eliminar toxinas. Aproximadamente 1.5 litros de orina puede eliminarse en un día. Esto va a depender de la ingesta diaria de agua. Si la ingesta es pobre, la eliminación de orina también será pobre. En el tracto digestivo es vertido aproximadamente unos 8 litros de agua diariamente para facilitar la digestión, la absorción de los nutrientes. El agua también facilita el riego sanguíneo, la reproducción celular y el movimiento. En las articulaciones es el mejor amortiguador conocido al formar parte del líquido sinovial. En la etapa del desarrollo embrionario, el bebé necesita de un medio para recibir sus nutrientes, que en este caso es el líquido amniótico en el cual se desarrolla. El requerimiento de agua en una embarazada es ligeramente superior justamente para mantener este líquido amniótico. Veamos cómo se metaboliza el agua en el cuerpo. Un recién nacido pretérmino tiene un 80% de su peso corporal en forma de agua, un término el 70%, en la edad preescolar hasta un 65%, el adolescente 60%, el adulto 70%, y en el adulto mayor disminuye el volumen de agua porque ha disminuido el contenido de masa muscular. El agua se distribuye en dos compartimientos muy importantes, que es el líquido intracelular y el líquido extracelular. El intracelular es el que se encuentra en el interior de las células, por lo tanto está rodeado por membranas. Y el extracelular se encuentra fuera de las células. Cuando hablamos de líquido extracelular nos referimos a tres compartimientos diferentes. El intersticial entre las células, el intravascular en el interior de venas, capilares y arterias, y el transvascular en el interior de los tractos, llámese tracto digestivo, urinario, genital o humor vítreo. Si mencionamos el porcentaje con respecto a los compartimientos, el 50% se encuentra en el líquido intracelular y el restante, que sería el 20%, se encuentra en el líquido extracelular. En el plasma, el 5%, en el intersticio, el 15%, y en los tractos, el 3%. No olvidar que la proporción de agua varía según la edad, el tenor de tejido graso y el estado de salud del paciente. El agua ingresa al organismo de diferentes formas, como tal, agua tal cual, como jugos, como caldos o formando parte de las frutas. Pero además de esto, que constituye lo que consumimos diariamente, en el cuerpo también se forma agua como producto final de las reacciones químicas. Esta agua formada como producto final de las reacciones químicas se denomina agua metabólica. Esto es para ver de vuelta. El agua visible es el agua de los alimentos. El agua que no lo vemos es el que se encuentra en las frutas y en las verduras. Y el agua metabólica, que es producto de la oxidación de los nutrientes, principalmente en las mitocondrias. El agua que se ingiere como tal, el agua que forma parte de los alimentos, y si nos fijamos acá, el agua metabólica es el que proviene de la oxidación de carbohidratos, lípidos y proteínas. Un gramo de carbohidratos puede aportar 0,55 mililitros de agua. Un gramo de proteínas, 0,45 mililitros, y un gramo de lípidos, 1 ml. Hay un cambio constante
entre el contenido de agua que se encuentra en el interior de los vasos sanguíneos y el líquido intersticial, que va a depender de la presión osmótica y de la presión oncótica. Y en los compartimientos extracelular o intersticial, que es el medio que le rodea a la célula, esa diferencia va a depender de la ósmosis. El proceso de la ósmosis es el movimiento de agua a través de una membrana semipermeable desde una región de mayor concentración hacia una zona de menor concentración. El 50% del total de agua que consumimos diariamente se pierde por la orina, y una proporción muy importante que constituye el otro 50% se pierde por perspiración insensible o pérdidas insensibles. 31% por la piel, 10% por ventilación pulmonar y 6% por las heces. Esto es para ver un poquito la cantidad de agua que es vertido en el tracto digestivo. 1,5 litros de saliva al día producimos, 2,5 litros de jugo gástrico, 500 mililitros de bilis, 1,5 litros de jugo pancreático y aproximadamente 1 litro de jugo intestinal. Entonces, si nosotros sumamos esto, aproximadamente vamos a tener entre 6 a 8 litros de agua que son vertidos diariamente en el tracto digestivo. Del total vertido se absorbe prácticamente en su totalidad, fíjense acá 7,5 más 1, son casi 8 litros, se absorbe a lo largo del tracto digestivo y solamente un 200 mililitros se pierde por las heces. La cantidad de agua que ingerimos está en equilibrio con las pérdidas. Si consumimos 2,5 litros de agua en un día, perderemos exactamente la misma cantidad. El agua en el cuerpo se encuentra en equilibrio. Este equilibrio va a depender de dos factores muy importantes: de la diferencia de presiones y de la cantidad de solutos, que va a determinar la ósmosis. La absorción del agua ocurre en el tubo digestivo, principalmente en el intestino delgado y en el intestino grueso. La mayor concentración de las partículas sólidas que van a ser eliminadas ocurre en el colon, mientras que la mayor absorción del agua como tal ocurre en el intestino delgado. El agua puede ingresar a través de los espacios intercelulares o puede hacerlo por difusión simple en el interior de las células. El agua es una molécula muy pequeña y puede difundir libremente a través de la membrana. El agua ingresa en el interior de la membrana acompañado de electrolitos, siendo estos electrolitos el sodio y el cloro. La concentración de los electrolitos fuera y dentro de la célula determina la migración del agua. Dijimos que en el colon ocurre la máxima concentración de las partículas sólidas y es el punto donde ocurre también la máxima absorción, considerando la superficie que tiene el colon. En el colon se absorben aproximadamente 1,4 litros de agua, así como también electrolitos. Por lo tanto, la única pérdida de agua es entre 100 a 250 mililitros por día, y esto lo hacemos por las heces. A mayor cantidad de agua ingerida diariamente,
mayor peristaltismo del colon, por lo tanto, la ingestión de agua favorece la eliminación de las heces. La concentración de electrolitos se regula mediante una bomba que se llama sodio-potasio ATPasa. La bomba sodio-potasio ATPasa se encuentra en todas las membranas celulares y regula la concentración de estos dos electrolitos adentro y afuera. Esta regulación de los electrolitos determina el movimiento del agua que se encuentra en el interior de las células con respecto a su medio externo. La bomba sodio-potasio ATPasa hace un intercambio de 3 de sodio por cada 2 potasios, pero para que ocurra este intercambio gasta una molécula de ATP. Al haber flujo de iones a través de la membrana, principalmente sodio, ¿ya? También va a haber movimiento de moléculas de agua. La única diferencia es que el agua va a migrar por ósmosis. Pero si hay un cambio en la concentración de estos electrolitos dentro y fuera de la célula, eso va a determinar el movimiento de moléculas de agua. Esto es para ver un poquito la estructura de la bomba sodio-potasio ATPasa. La bomba saca sodio y mete 2 potasios en sentido inverso. Y para realizar este flujo de iones gasta una molécula de ATP. Al modificarse el número de solutos, principalmente electrolitos, en el interior de la célula con respecto a su medio externo, el agua migra desde una zona de mayor concentración a otra para mantener el equilibrio hídrico en el interior de la célula. La eliminación del agua se realiza por el riñón. El riñón es un órgano filtrador por excelencia. Filtra 80 litros de sangre por día para terminar formando 1500 mililitros de orina, que es el medio por el cual se eliminan todas las sustancias de desecho que se produjeron en el cuerpo. Existen 3 vías importantes para eliminar el agua: por perspiración insensible, una pequeña proporción, 100 a 250 mililitros por la materia fecal, y hasta 1.5 mililitros por vía urinaria, dependiendo la ingesta. Bueno, el equilibrio del agua entre los vasos sanguíneos y el espacio intersticial depende de 2 presiones: la presión osmótica y la presión oncótica. La presión osmótica es la presión que ejerce el agua sobre la membrana de los vasos sanguíneos para salir al espacio intersticial. La presión oncótica es la presión que ejerce la proteína que se encuentra en el interior del vaso sanguíneo para evitar que el agua salga fuera de ella. Esto sería una relación de equilibrio en el interior de los vasos sanguíneos entre la presión osmótica, que también se llama presión hidrostática, y la presión oncótica. Este equilibrio mantiene el agua en el interior de los vasos sanguíneos. Si la presión osmótica es superior, el agua va a salir de los vasos sanguíneos y se va a acumular en el intersticio. Entonces, si la presión osmótica es mayor, va a salir agua hacia acá. Se va a acumular en el espacio intersticial y eso va a producir el edema. Al contrario, si la presión osmótica es menor que la oncótica, el agua va a entrar en el interior de los vasos sanguíneos y eso va a producir deshidratación. Entonces tenemos 2 desequilibrios, 2 patologías
asociadas al desequilibrio del agua, el edema y la deshidratación. Esto es para recordar cómo el agua difunde desde una zona de mayor concentración hacia una zona de menor concentración. Fíjense acá, ya entró todito el agua en el interior de la célula y ese movimiento se llama ósmosis. El agua migra desde una zona de mayor concentración hacia una zona de menor concentración. Si el medio tiene gran cantidad de sales, el agua va a salir hacia afuera. La célula se va a deshidratar. Si el medio tiene iguales concentraciones, las células permanecen intactas. Si al contrario, en el medio externo hay baja concentración de sal, el agua va a entrar en el interior de las células y la célula se va a hinchar. Podemos perder agua en ciertas condiciones patológicas, como por ejemplo en las quemaduras, en las diarreas o en el vómito. Todos estos cuadros producen deshidratación. Existen tres tipos de deshidratación. La isotónica, cuando hay igual cantidad de pérdida, tanto electrolitos como agua, y eso representa el 70% de los casos. ¿Cuándo ocurre esto? En una gastroenteritis, cuando se usa diuréticos o cuando se realiza actividad física intensa. ¿Qué se recomienda? Rehidratarle al paciente dándole suero o bien dándole bebidas hipertónicas aconsejadas para deportistas. En una deshidratación hipertónica hay mayor pérdida de agua que electrolitos y constituyen 15% de los casos. ¿Cuándo vamos a tener esta condición? Cuando hay fiebre, quemaduras o insolación. La insolación es un cuadro muy peligroso porque puede producir hipotensión y coma. Se inicia con sed intensa, sequedad bucal, fiebre, agitación, desvanecimiento y puede llevar al coma. ¿Qué hacemos? Tratamos con agua sola, le damos sopas, le damos zumos, infusiones, si tenemos a mano suero oral o bebidas hipertónicas. En una deshidratación hipotónica hay mayor pérdida de sales que electrolitos. Esto es frecuente en pacientes que sudan muchísimo sin hacer actividad física, como por ejemplo los conductores que están expuestos a la luz solar por largas horas, bomberos, maratonistas o pacientes que tienen vómito o diarrea de varios tipos. ¿Qué se le aconseja? Darle alimentos salados, colocarle sal bajo la lengua, por ejemplo, si es un constructor que se desvanece, o darle agua bien fría con alto contenido en sal. O en todo caso, si se tuviera una bebida hipertónica a mano, sería excelente. Bueno, esto es un poquito de lo que ya acabamos de decir, repasando de nuevo lo siguiente. Y esto es para ver la acumulación de agua en el intersticio que se denomina edema. El edema suele aparecer en espacios disponibles, como por ejemplo los miembros inferiores, la pierna, en la cavidad abdominal o debajo del párpado. ¿Cuánto de agua necesitamos diariamente? Necesitamos diariamente, dependiendo de la edad determinada, 35 mililitros por kilogramo peso. Acá van a ver que dependiendo de la edad, el requerimiento es completamente diferente. Un hombre requiere 2.500 mililitros, mientras que la mujer requiere 2.000 mililitros, y esto era debido a la diferencia en la masa muscular. Un plus de 300 mililitros en la embarazada, un plus de hasta 700 mililitros en la lactancia, y los adultos tienen un requisito similar, a los adultos mayores tienen un requisito similar al de los adultos, pero eso va a depender de la masa muscular. Esto es para ver, ¿verdad? De vuelta en mililitros, cuánto es lo que necesitamos diariamente. Y, ¿verdad?
Acá vimos los plus que se necesitan, 300 en el embarazo, 600 en la lactancia. Y si fueras deportista, esa variación sería dependiendo, fíjense, la composición del cuerpo, ¿verdad? Si ya hay masa muscular o si tenemos todavía grasita, el tipo de deporte que se está realizando, la intensidad del deporte, la temperatura externa y el grado de humedad. Pero un deportista normopeso, fíjense, debe de tener, dependiendo la intensidad de la actividad física, un plus entre 1000 a 1500 mililitros con respecto a su requerimiento diario. Esto es lo que habíamos dicho, que necesitamos 35 mililitros por kilogramo peso por día de agua para cubrir el requerimiento corporal. ¿Cuáles son algunos de los beneficios que brinda consumir agua? Perder peso, mantener un corazón saludable, con esto se disminuye en un 40-45% el riesgo de sufrir un infarto, mantener el nivel de energía necesaria, mantener una piel sana, ¿verdad? La piel deshidratada es una piel que ha perdido brillo, ¿verdad? Además está resquebrajada. Mejorar la actividad física, mejorar los problemas digestivos, como por ejemplo el estreñimiento, reducir la aparición de cáncer, principalmente de vejiga y de colon, y además ayuda a eliminar las toxinas. Bueno, este es un requerimiento de tomar un vaso de agua al despertarse, 30 minutos antes de los alimentos, antes de tomar un baño, y 2 horas antes de ir a la cama, que evita un ataque cardíaco. Muy bien. Entonces, el requerimiento de agua corporal debe estar basado según la estructura corporal de cada individuo. El aporte diario de agua debe ser muy importante para todas las edades. No olvidarse de consumir el requerimiento diario, porque eso hace que las reacciones químicas que se lleven a cabo dentro del cuerpo tengan una máxima efectividad. Consumir agua es lo más saludable que pueda existir.